Bueno, es un gusto como siempre poder volverlos a saludar. En esta ocasión estamos para responder las preguntas que ustedes muy gentilmente nos hicieron, participaron e interactuaron con nosotros. La invitación a que lo sigan haciendo, a que sigan participando, porque es gracias a ustedes y por ustedes que nosotros hacemos este tipo de videos y de materiales. Entonces, arrancamos con la primera pregunta, Gustavo. Byron Urizar nos pregunta, ¿qué opina de la Sub-23? Bueno, en esencia, y como ustedes lo captaron acá mismo, nosotros le dimos bastante relevancia a ese grupo por lo histórico, por la oportunidad, y creo que al margen de que alguien la agarra solo a vuelo de pájaro, que 4-0, que 4-0, que 2-0 a favor y 4-1 al final, ya cuando fuera de competencia Teva Green, como que los números no cuadraran. Pero lo importante es la asimilación a esta altura, incluso de ambientación a otro lugar, a otro entorno, a otra exigencia. Entonces, yo digo que lo de la Sub-23 se va a comenzar a ver que tanto asimilaron, que tanto aprendieron y que tanto pueden poner en práctica partiendo de eliminar a Costa Rica. Edgar Hernández, primera pregunta. ¿Por qué no se crea un centro de alto rendimiento en Izabal y sacar el potencial que hay allí para el beneficio de la selección? Segunda pregunta. ¿Qué tendría que hacer para que la liga tenga un buen nivel y pelear con tú a tú con gringos y mexicanos? ¿Qué se tendría que hacer primero? Saludos, don Gustavo, muchas bendiciones. Bueno, pues muy amables a todos. Lo de Izabal siempre es un lugar potencial por las características morfológicas, el físico, etcétera. Desafortunadamente no se le ha dado la atención que corresponde desde gobierno general, o sea, gobierno central, ni municipalidades como debe ser. La prueba es que equipos de Izabal están en categorías verdaderamente inferiores luego de que fueron protagonistas con el Izabal JC y Juca. Entonces los tiempos han cambiado en contra de el material humano potencial de Izabal y no se realizan políticas como corresponde. Ahora, respecto al nivel de la liga, pues los señores de pantalón largo creen que con lo que hicieron la barbaridad, yo así lo califico, parieron algunas cosas terribles, incluido, por ejemplo, lo de control antidoping, de quitarlo. Se debe regularizar, se debe dar como corresponde a nivel profesional, porque es bueno que se tenga la certeza de que todo se hace con limpieza. Y luego yo tengo incluso muchos amigos, y lo sabe José Pablo, algunos ya los conoció, amigos que no nacieron acá y que le han dado mucho a este país, pero hay que darle una mayor oportunidad a los oriundos, a los que tengan capacidad, no solo por el hecho de haber nacido aquí también, pero con ese tipo de reglamentación que ahora tendrá, como se dice, la pacaya en la mano el Comité Ejecutivo, para ver si después del análisis de todos los ángulos, incluyendo el legal, pues deja las cosas como las manejaron la tarde e inicio de la noche de ese día 12 en Liga Nacional. Ángel Estuardo nos pregunta, ¿qué cree que pasará con el campeón Antigua GFC? ¿Y qué sabe de la directiva que no veo que hagan algo? Felicidades por el aniversario y una dicha haber conocido a tan excelente comentarista. Bueno, muy amable a todas las personas en sí. Por sus conceptos, por su cariño, por su aceptación. Lo de Antigua, justo el día que tomaron posesión, hablamos del día inicial que presentaron al técnico, yo hablé con Víctor Hugo García Telles, que forma parte del Comité Ejecutivo y que ha sido, junto a su padre, los timoneles de la actual Antigua. Él me dijo, mire, no queremos que nos pase lo mismo que después del Penta se terminó Municipal en cuanto a tener camadas similares de jugadores, un título desde entonces, y lo que le está pasando a Comunicaciones. 4 años ya de sequía, entonces queremos producir un cambio generacional. Esa en parte política está bien, y lo de Roberto Montoya, porque se decidió regresar a su país, Juan Antonio Torres Servín. El asunto es que también lo hacen por la plata, porque esa planilla de grandes jugadores ya no se podía sostener, estaban tapizados de deudas. Ustedes lo vieron cuando eligieron a él y al resto del Comité Ejecutivo, nos dijo que el mes de mayo era el mes grande, donde iban a tener acceso a plata, y la tuvieron, pero no en la medida de las grandes deudas acumuladas. Carlos Grijalva,
¿Qué opinión le merece a usted, don Gustavo, que se eliminen los controles antidopaje en el fútbol nacional y el deplorable papel de la selección nacional en Francia y Paraguay? Y en Paraguay. En primer lugar, en una respuesta anterior, algo similar, es desafortunado eso, incluso de que se dude de que el presidente de la NADO pueda hacer valer que es periodista también, etcétera. Yo no lo creo, lo conozco desde niño prácticamente, a quien ahora es el presidente de la NADO, que es un colega. Eso sí, y lo dije claro en radio, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero sí conozco a personas en algunos ángulos y entonces puedo, no les digo garantizar, mire, le pongo firma, no, pero sí, no creo que sea esa bifurcación de función o faltar a la ética, a la larga, con soltar prendas como la que se soltó, justamente que ya sabía alguien que le iban a aparecer allanamientos o demandas, etcétera, lo sabía antes de que se produjeran los medios. Eso es guate indiscutible. Y lo otro, yo no lo pongo como debacle, lo dije también en el inicio de las respuestas, pero respeto todas las opiniones. Y lo de Paraguay, fueron dos caras. El primer tiempo fue decente, luego como que no tuvieron capacidad para reaccionar al gol inicial casi arrancando el segundo periodo, y entonces lo que hay que hacer crecer es la cara del primer tiempo y que desaparezca esa falta de respuesta al segundo. David Osorio nos pregunta, don Gustavo, para usted, ¿quiénes son los mejores narradores de fútbol guatemalteco de todos los tiempos? Uy, tremendo. Algunos solo me los han dicho por referencias. Yo diría, de los que tuve la oportunidad yo de escuchar, pues hay que poner una primera fila, que lo he mencionado también, porque he venido pregunta más o menos por esa misma ruta, de Manuel Pinto Castellanos, Meme Pinto, de Ernesto Ponce Sarabia, para mí de Marco Antonio Monzón Castellanos. En los tiempos actuales también andan bastante bien, ahí han estado frente a ustedes los colegas que son Quique Rodríguez y también Freddy López. Y a nivel de televisión, pues el que tiene más tiempo y se adaptó mucho al medio, porque él fue comentarista incluso, porque también lo tuvieron acá en este mismo espacio, en el caso de José Antonio Corrado. Hugo Roberto Monzón nos pregunta, buen día, a nivel de Centroamérica en el fútbol, ¿qué equipo es el más grande a nivel de títulos? Saludos a ambos. Bueno, si estamos acá nos van a decir que Municipal de Comunicaciones, si estamos en El Salvador van a decir que Alianza, y de repente que el FAS o que en su momento el Atlético Marte. Si vamos más al sur van a decir que Alajuelos, Saprissa o Herediano. Para mí, y los éxitos son muy grandes, incluyendo Mundial de Clubes y torneos de CONCACAF, el monstruo morado, como se le conoce a Saprissa, mis respetos. Tiene menos edad que muchos de los que ya son más antiguos y sus éxitos lo ponen para mí como el número uno de Centroamérica hasta este momento. Danilo Martín Salazar, un saludo José Pablo y Gustavo. Para usted, don Gustavo, ¿qué es lo que se ha hecho mal en cada proceso de selección como denominador común para que sigamos viendo a las demás selecciones sobresalir y nosotros retroceder? Bueno, globalizando y sintetizando, yo les digo que la falta de una ruta que se trace, se delinee en el largo plazo, para ir consumiendo etapas, para desembocar en tener ya una selección para un determinado proceso, o en este caso, ruta hacia un mundial, que es lo que, por ejemplo, es el Mundial United del 26, ya esté comenzándose a trabajar ahora, para que cuando venga la eliminatoria, el grupo de jugadores que a esa altura lleguen estén lo mejor capacitados para tener una mejor posibilidad de pelear verdaderamente por un boleto. Maynor Menéndez nos pregunta, soy rojo, pero me molesta que los dirigentes no piensen en formar jugadores y estén haciendo todo para retroceder el fútbol. ¿Será bueno protestar no llegando a los estadios? No, al contrario, incluso Municipal ya inició las obras para ampliar los graderíos de la parte sur. Eso le va a dar un aforo de entre 8.500 y 9.000. No es así. Aparte, disculpe, pero no estoy de acuerdo con usted. Les pusimos la nómina aquí en pantalla y la nómina habla de 24.88 promedio de edad. Y además, el medio campo, el de más edad de Rosales de 26, y hay uno de 19 y hay 3 de 20, y varios de ellos extraídos de las divisiones inferiores de Municipal.
No quizás sea el ideal total, como se estila y es muy común, por ejemplo, en Argentina, donde muchos que llegan a la primera de Boca o a la primera de River sí son salidos desde las estructuras de divisiones inferiores que vienen desde la novena hasta llegar al equipo superior. Alex Alvarado, Gustavo, ¿ves a una selección de Guatemala consolidada por los jóvenes de la sub-23 que jugó en Francia dentro de 4 años? Pues sería el ideal, que por ejemplo incluso al momento de producir esta comparecencia con ustedes, pues acabo de platicar un par de horas atrás con José Carlos Martínez, y él es un elemento que en condiciones naturales, si sigue evolucionando, puede ser parte de esa camada. Yo en lo personal creo que varios de esos jugadores también. Les doy un par de nombres. El caso de Barrientos es una pieza muy interesante que incluso ahora está en pugna de si le pagan el derecho de formación a Guastatoya y todo para venir a Municipal. También lo que logré ver, por algo es que le hacen tanta fama y ahora lo tiene Shela, caso de Gabriel Esteban García, que lo tuvieron también ustedes en cámara, me refiero al mexicanito que tiene 21 años. Entonces hay varios que a los que se le debe dar el seguimiento y ellos realmente buscar su evolución para tener otro nivel en el mediano plazo. Eric López, don Gustavo, buen día. ¿Es conveniente que se eliminen las pruebas doping en las finales de Liga Nacional? 2. El presidente de la Federación de Fútbol, Gerardo País, indica que un periodista dirige a nado, que no es el idóneo, el doctor Francisco Aguilar. ¿Cree que es una revancha por lo sucedido por los jugadores de Antigua y Municipal implicados en dopaje? Bueno, en primer lugar, toqué ese tema en una respuesta anterior, pero ahora abundo en base a ese requerimiento y ese enfoque. A la altura que se produjo el incidente inicial de Antigua no estaba la persona que está ahora presidiendo a nado. En base a incluso hubo un problema también con un deportista de otra disciplina que se quejó el papá y demandas, etcétera. Por eso les decía que se debe profesionalizar eso, no solo tener un par de expertos que conocen de cómo se toman las pruebas, sino los lugares. Con José Pablo y con Javier Alfonso vimos cómo se iban a meter a una unidad, iban al paso así en la final allá en el Pensativo. Entonces todo eso tiene que buscarse una forma más de los tiempos en que estamos viviendo para que algo que en el fondo es sano, aparte de algo que yo considero pero vital, que se instruya a directivos, a médicos, a árbitros y a jugadores sobre la lista de los medicamentos y sus componentes que están en la lista negra de la Asociación Nacional Mundial Antidopaje. Freddy Bielman, ¿cómo ve usted a mi querido y descendido Petapa? ¿Tendrá posibilidades de regresar a la Liga Mayor? Pues ellos son conocidos como los loros o los pericos. Yo tengo uno ya veterano en casa y hace una bulla tremenda. En el caso de Petapa ni bulla ha hecho. O sea, trajeron un técnico mexicano que honestamente su palmarés es muy corto. No me extrañaría que quien estuvo anteriormente lo haya recomendado. Podría ser eso. Pero le tienen también que dar material humano, porque a veces se equivocan. Incluso aquí a nivel de selección han traído a resonantes nombres o muy notorios de técnicos, pero si el material humano no está para lo que se pretende, no va a caminar ni Petapa ni cualquiera. Oscar Quintalito, buenas noches don Gustavo, le saludo de aquí de Reu. ¿Cómo ve usted a Comunicaciones? ¿Estará para campeón? Si uno se atiene solamente a nombres, hay que ponerlo en primera fila a Comunicaciones, porque los nombres apantallan, impresionan. El palmarés de Calderón desde atrás, desde el arco, unos estarán todavía sentimentales porque con Javier Irazún pues se los había metido en la bolsa y en la simpatía, etcétera, hasta recalar en lo del Team Herrera y también el caso de Ángel Rodríguez, pasando por lo del Moyo, el regreso del Moyo, etcétera. Pero primero, y por eso lo está trabajando ya a esta altura fuerte, y después se le van a unir los que no están en este momento, Mauricio Tapia, para que sea un equipo homogéneo, y eso es por lo que le apunta Tapia, porque eso es, digamos, de las características que identifican al todavía bastante joven técnico argentino. Rolando Chiche, don Gustavo, gusto de saludarle. ¿Neymar será la mejor opción para el Barcelona? Yo creo que ni para Barcelona ni para Brasil. Si fuera Neymar con otra mentalidad
y que el padre no influya tan negativamente en él, las condiciones naturales de Neymar Jr. son fantásticas. Pero cuando él agarra las cosas como que se quiere divertir, y más divertir que jugar y servir al equipo que le paga un montón de plata, ahí es donde se desvirtúa y se deprecia el nivel enorme que sus condiciones naturales le muestran o le han mostrado, aunque muy a cuentagotas. Bernie Gómez, don Gustavo, sería una buena nota que José Pablo lo entreviste a usted, tal cual lo hace usted con los deportistas. Bueno, de repente hacemos una, aunque yo creo que me conocen, a mí no me gusta el yoyo, pero de repente montamos algo ahí para que conozcan algunas cosas que no las prefabriquemos, sino que salgan espontáneamente de José Pablo y querer preguntar, y con mucho gusto se las vamos a mostrar. Carlos Gómez, respetado Gustavo Velázquez, ¿cuál es el top 5 de los mejores futbolistas guatemaltecos de todos los tiempos? Saludo desde Orlando, Florida, de este chapín ausente de la patria. Bueno, muy amable, esa es la ventaja de eso de las redes sociales, que nos puedan captar. Hemos recibido notificaciones, por ejemplo, desde Alaska, ahí arriba, donde está desprendiendo el hielo, y eso es una cosa terrible, los glaciares, de abajo también en el sur. Pero 5 es muy difícil, si hacer 11 cuesta un montón, pero la pregunta está puntual. Yo escogería, por ejemplo, un arquero. Les he dicho que para mí el número 1 de la historia, para mí, se llama Julio Rodolfo García Guzmán, que estamos dentro de poco, lo vamos a tener aquí en cámara, a Nixon. Luego también el que yo considero el mejor futbolista de la historia de Guatemala, que se llama Jorge Roldán Popol, que nos falta también tenerlo acá, el Grillo. Carlos Humberto Ruiz, por lo que logró hacer en el exterior, también tiene que tener un lugar, y ahí estamos ya con 3. Un cuarto, que es muy importante también mencionarlo, lo que hizo en la posición en que jugó, esa polifuncionalidad. A veces me lo encuentro en un centro comercial donde llega a tener su cafecito, etcétera. Se llama Félix Alfonso McDonald Sarmiento, la Polilla McDonald. Fue tremendo como puntero, fue enorme en el medio campo y terminó de defensa, buenísimo. Y otro lo acabamos de tener en cámara y fue el jefe de la delegación de la Sub-23, yo lo pondría entre esos 5, se llama Juan Manuel Funes Fernández Memín. Pero hay un montón que se me quedan, no en el tintero, sino que los tengo aquí, pero como pidieron 5, ahí están. Maco Mateo, del 1 al 10, la calificación de la Liga Nacional en los últimos 2 años. Etapa de clasificación, 4 llegándole a 5. Y etapas finales, salvo el nivel de los 2 finales de este último torneo clausura, la llevaría hasta 7.5, por el hecho de que acompaña más la gente, se ven partidos más emocionantes algunos. La llave de Antigua y Guastatoya fue para mí clave del último torneo. ¿Por qué? Porque el que perdió ahí, el que le ganó es el nuevo campeón, etcétera. Pero en sí, de 4 a 5 en las fases de clasificación y de 7 a 7.5 en etapas finales. Mario Jor, lo primero, don Gustavo, porque aquí en Guatemala siempre los técnicos de la selección argumentan que es un proceso y ese proceso nunca se termina. Si no, miremos a los mexicanos. Hasta los periodistas los presionan y aquí los mismos dicen dejen trabajar al profe, aquí nadie cuestiona los resultados. Lo más lógico es que en primera solo jueguen jóvenes, aspirando jugar en la mayor. Pero ¿qué pasa aquí? Todos los jugadores de la mayor se van a jugar en primera. Triste realidad. Saludos, don Gustavo. Bueno, yo hace mucho tiempo, fácil unas 3 décadas, me permitieron hablar cuando estaba lo que era primera división y lo que era directamente el no aficionados. Me permitieron hablarle a la asamblea y les expliqué, porque en aquel momento se dio, y yo no tenía nada, ni nunca, ni antes ni ahora, contra alguien personal. Pero apareció una propuesta dirigencial de que para llevar público para Antigua, que salieran del retiro Nixon García precisamente y Selin Pena. Entonces yo les dije que no era esa la fórmula para entrarle a atraer a la gente. A usted, todos, digo yo, o en su gran mayoría, les llamará la atención que haya nivel definitivamente en el fútbol. Y el nivel se tiene que conseguir trabajando a lo que es la materia prima para ese fútbol. Son muy pocos los técnicos
que se animan a hacer un proyecto de jóvenes, o como yo felicito, aunque no son jóvenes precisamente, pero ahí está Julio Gómez con Mixco. Al momento, y no creo que vaya a variar significativamente, las contrataciones de los que se quedaron y los nuevos que han llevado rematado con papa hasta el momento de esta cita con ustedes, pues son nacionales. O sea, que si alguien se decide y tiene la voluntad de hacerlo, es una forma. Y la otra es la cuestión de edad. Yo estoy de acuerdo en que yo, por ejemplo, ya no soy un niño, y yo tengo un niño aquí a la par, pero me siento todavía capaz sin esfuerzo físico. Nada más que bajar la respectiva porque estoy a dieta, pero la clave mía es estar limpio acá. Pero en el fútbol sí se necesita que estén en ciertos niveles para que el producto final, que es el que se tiene que dar en el campo, sea de otro nivel. Guillermo García, ¿cómo ve la final de la NBA entre Warriors versus Raptors? Pues yo no puedo negar que tuve por varios jugadores encabezados por Stephen Curry, pues un favoritismo sobre los guerreros, pero me alegro de lo que pasó. En el campeonato número 73 de la NBA, por primera vez sale el título de territorio estadounidense. Y quedan marcados esos guerreros, ¿por qué? En lo malo. Así como tienen muy buenos jugadores. Hace 3 años llegaron a estar 3-1 ante los Cavs de Cleveland, y los Cavs de LeBron le voltearon la tortilla, eran 4-3. Y ahora ellos no retienen el campeonato y por primera vez se va el título fuera de las fronteras estadounidenses. Y lamentando lo de Kevin Durant, y en el sexto y último partido lo de Klay Thompson, con lesiones muy delicadas, muy severas, una ruptura de ligamentos y el otro de tendón de Aquiles anteriormente. O sea, yo creo que entero Golden State estaba para pelear de mejor manera para llegar a ser tricampeón, pero me alegro por Kawhi Leonard, Marc Gasol, etcétera, y toda la gente de Toronto por ese título bien logrado. Elmer Esaú Barrios, ¿qué piensa usted de que al preparador físico Cara Sucia González de Municipal le impusieran un mejor preparador físico, como lo es Barril? ¿De qué es bueno para el equipo? Lo es, pero ¿para Cara Sucia? Bueno, cualquiera en una situación similar no es bueno estar en eso. Mira, viene aquel porque... Y tácitamente le están diciendo, mira, el que viene es de un nivel que es el que necesitamos ahora. Sin embargo, de lo malo hay que sacar lo bueno. Rubén tendrá que mamarle conocimiento del nivel al que ha llegado Ezequiel, por cierto, luciendo barba, y todavía vi las primeras imágenes y fotografías. Un saludo, le está casado con una familiar de Ricardo Arjona, y regresó al país después de hacer una incursión muy amplia por México. Como le dije yo a Milton Klusman en la Cena de los Campeones, considero un científico y un muy avanzado en los temas físicos, y es fundamental en estos tiempos. Por eso, a esta altura del trabajo municipal, la base la está haciendo Ezequiel u otro que tuviera ese nivel, pero lo de Cara Sucia es de manejarse a que, según me han indicado, él va a ser el preparador físico de las divisiones inferiores junto a Machaín cuando el tocayo regrese a manejar ese núcleo de abajo hacia arriba del equipo rojo. Marco Estrada. Gustavo, yo soy un aficionado que lo admiro desde que se inició con Ferretti. Le he solicitado, permitido entrevistarlo, pero yo hablo con usted, pero usted me escuche. Bueno, esa es una muestra, Marco, de lo que efectivamente usted trae de hace mucho tiempo. Le agradezco ese seguimiento. Don Mario produjo una columna durante cierto tiempo que se llamó así: yo hablo con usted, pero usted me escucha. Y con mucho gusto, solo articulamos la fórmula y platicamos, encantado, porque ese era aquello de poner en la vitrina el nombre de tal persona, elogiarlo, criticarlo, y que se enterara esa persona de lo que alguien con el conocimiento de don Mario y la forma como enfocaba las cosas el señor Ferretti, pues se ocupara de alguien a nivel personal. Diego Alvarado. Carlos Camiani Félix es elegible para la selección nacional. De ser así, ¿considera que debería estar en ella? Saludos a José Pablo Armas y a don Gustavo. Pues gracias, Diego. Pues no es elegible, porque lo de Félix Suena, que son sus apellidos, y Carlos Camiani sus nombres, es uno de muchos ejemplos que están acá. Él tiene más de una década, tiene 2 niñas guatemaltecas, su esposa es guatemalteca, pero no hacen el trámite de nacionalización. Entonces él tendría que probar primero iniciarlo.
luego probar que en los últimos 5 años no ha salido del territorio. Hay una serie de requisitos, pero parte de que al llegar, como lo quiere hacer a Marini con Corena, de que él ya, y nos lo dijo en cámara, 4 años y colita, entonces ya con familia guatemalteca, y queriéndolo hacer, tome la iniciativa o lo asesoren a X o Y jugador, no forzosamente solo Corena, de que haga esos trámites y los complete. Otto Abigail, ¿cómo ve el proyecto del próximo torneo de Cobán Imperial? ¿Considera que fue bueno dejar por un lado al Chapa después de lo hecho estos últimos años? Pues yo lo lamento por Fabricio, pero algo le faltó, al margen de errores individuales. Ya vieron que incluso quien cometió uno ya no está ahí incluso. Le deseo lo mejor al arquero Pacheco, que ahora se fue a la Costa Sur, pero traen a uno que el palmarés en corto tiempo de 2012 para acá es muy bueno, de Jorge El Zarco Rodríguez, que según me decía el presidente Manlio Ramírez, estará llegando el próximo martes. Y si él reditúa acá y amplía lo que produjo con Isidro Metapán y con Alianza, sobre todo con el que llegó no solo a 2 títulos, sino a 42 partidos sin perder, pues yo creo que sería una buena escogencia, que lógico, se tiene que adaptar acá y producir acá. Jairo Alejandro Sánchez Gómez. Don Gustavo, mis preguntas son las siguientes. ¿Será que los preparadores físicos de los equipos tienen que ver con la lentitud con la que se juega en la Liga Nacional? Claro, aparte de otras circunstancias. Y, segundo, ¿qué opina usted del cambio de balón con el que se jugará el torneo Apertura? ¿Se ve corriente como de los que venden en los mercados? Está duro. Simpática la frase, pero realmente lo de los preparadores físicos, yo creo que todo pasa, cada quien tiene su metodología, el manejo famoso de las cargas, cómo se desarrolla, cuántas semanas. Yo me recuerdo hablando con Ezequiel Barril hace tiempo, donde él hablaba de periodos de 6 semanas para llegar físicamente a punto, etcétera. Creo que lo mantiene, va por esa ruta, pero eso no se logra unificar. Y luego está la mentalidad de los técnicos, cómo quieran jugar. Hay muchos técnicos que optan por la espera y necesitan que sus jugadores se desdoblen al ataque, hagan las famosas transiciones rápidamente. Y es en eso de aprendizaje y puesta en práctica es donde después, aparte de que algunos jugadores se anquilozan, o sea, se relajan, y entonces el espectáculo se nota. Y se les olvida a los jugadores que todos ustedes, nosotros, vemos el fútbol de otras latitudes, donde por razones que para mí parten de esto, más que lo físico propiamente, la agilización del juego es notoria. El balón. El balón, pues hay que probarlo. Lo que sí es que me sorprende cuál ha sido. Tienen que haber hecho una encuesta entre los jugadores de que era o muy vivo o no se controlaba, etcétera, para hacer ese change que decidieron, ¿verdad? Pero convencieron a la gente y ya está aprobado, y ojalá que al margen de la pinta se aplique aquello de la canción, la pinta es lo de menos, son gordo, bueno, alegres, simpaticón, etcétera, y que el balón a los jugadores y al espectáculo les funcione. Cristian Danilo Gómez, gran programa, en serio que sí. ¿Qué estándar necesitamos crear para catalogar a un futbolista como un profesional? Cantidades de piques, asistencias, etcétera. Por es ridículo el salario, el desempeño y el espectáculo. Bueno, se es profesional para mí en cualquier campo el que cumple con un horario, en que le dan determinadas tareas y las cumple, y si le piden extras las hace y no está en gran porcentaje. Mire, sí se lo hago, pero me da no sé cuánto más. No, tiene que amar su trabajo, tiene que desarrollar al máximo su capacidad para que ese trabajo salga lo mejor. Y que eso se contagie, que no solo sea yo, sino que es el que está a la par, y que el grupo, porque acuérdense que esto es un juego de conjunto, y muchas veces una golondrina no va a ser verano, se necesita que todos tengan esa, repito otra vez, mentalidad y mística de entrega y pasión por lo que hacen y por lo que les pagan también, porque va a tener se les va a redituar, no solo en cobrar por planilla o por acreditación en el banco, sino porque lo desquitaron en el día a día. Leo Coco, del 1 al 10, la calificación para la selección mayor. Muy bien.
yo dejaría en un 6, bajó por lo del segundo tiempo con Paraguay, la tenía en un 8 después de lo de Costa Rica, pasando porque hizo lo justo para ganarle a Nicaragua, y ese bajón fue muy notorio, porque reitero lo que dije en el inicio de esta comparecencia, de que como que no estuvieran preparados para absorber un gol así, y fue al minuto 2, y yo hacía la retrospectiva en imágenes, porque a propósito me hice un espacio para observar el juego y analizarlo, de que después no se produjo fútbol para inquietar a la portería de enfrente, y lo que se recibió fue otro que penal jalado, pero después hubo otro penal que no se marcó, etcétera. Pero en conclusión, un 6. Tenemos una última pregunta de Ronnie Sib. ¿Cómo ve al Deportivo Mixco jugando ya en Liga Mayor? ¿Considera que tendrá alguna oportunidad de hacer algo con sus nuevas contrataciones? Gracias y saludos. Pues tiene que hacer bastantes cosas, Julio, porque ha llevado, para ponerles ejemplos, mediocampistas como Pedro Samayoa, como Márquez y ahora como Papa. Y tiene que ver en el campo cómo los coloca y qué funciones les establece, porque Julio Gómez, es opinión personal, otro de los técnicos tácticos, utiliza mucho la terminología de estos tiempos, etcétera, que la defensa en 3/4, que aprieta, que la salida, todo eso que ya se hizo, digamos, bastante común. Yo no me voy mucho con esa terminología, pero sí busca un orden, y ahí primero tiene que hacer equipo. Nombres tiene el equipo de Mixco sobre la base que ascendió, más la inyección de los que están llegando, pero hay que verlos caminar, a verlos si después el propio Julio logra hacer bloque, y que los chicharroneros pues sean novedad, una buena novedad en su aparición pues así histórica en el fútbol de la Liga Nacional. Bueno, con esa pregunta finalizamos. Muchas gracias por haber participado, por atreverse a preguntar e interactuar con nosotros. La invitación para que siempre estén pendientes, porque no será la última vez que lo hagamos, sino que estamos intentando hacerlo por lo menos una vez al mes. Es este tipo de formato en el que ustedes interactúan con nosotros y nosotros con mucho gusto respondemos sus preguntas. Y cerramos recordándoles que mañana es día de votación y va a aparecer una plantilla invitándoles a votar. Si usted está empadronado, haga su plan, haga su planificación. Yo desde muy temprano voy a salir con parte de la familia y hacer el recorrido a los lugares, centros de votación que nos corresponden, y haga ciudadanía, usted dama, usted caballero, que está empadronado. Guatemala espera esa participación, y sobre todo también, además de participar y a poner X por ahí, no como totito, sino pensando, razonando y siendo responsable a quien le da su confianza. Así que continuamos.